No sé cuántos años de mi vida perdí odiándome por sentirme mal a pesar de tenerlo todo en la vida. Total, porque la tragedia en comunicación empieza con uno mismo y con la manera en que uno procesa lo que está sintiendo. Y es lo que tú dices. Y un poco ahorita lo decíamos entre chiste y chanza, como cuál fue mi proceso, pero pues mi proceso interno fue también muy violento. O sea, decirse a uno mismo perezoso, decirse a uno mismo que no sirve para la vida, que no sirve para las relaciones sociales, pues es un acto de agresividad con uno mismo. Un saludo especial. A mí me fascina encontrarme con ustedes, conversar con ustedes un momento. En esta serie que estamos haciendo de Felicidad se pinta. Hoy se pinta de libros. Y quiero conversar sobre un libro que leí, releí. Además que fue un libro que me desnudó en cosas. Y eso me hace bien. Cuando las cosas me desnudan el alma, me hacen bien. Porque creo que muchos de los errores que allí dicen que se pueden cometer, yo los he cometido. Y entonces nada, el libro me hizo mucho bien a mí. Y dije, yo voy a hablar con estos dos manes. Yo tengo que hablar con ella, tengo que hablar con él. Porque disfruté el texto y creo que nos hace mucho bien. Sobre todo porque nos permite descubrir situaciones distintas. Estoy hablando del libro que se llama La depresión, no existe, que está escrito por Juan Carlos Rincón, Escalante, y que además de eso tiene unas viñetas bien bacanas que además ayudan a entender el texto y lo meten a uno en el ambiente de lo que se trata el libro, que es de Cecilia Ramos. Quiero saludarlos a los dos. Hey Juan Carlos, hey Cecilia, ¿cómo están? Alberto, hola, muchas gracias por la invitación. Ya estoy bien. Cecilia. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá, un gusto. ¿Por qué no arrancamos así como conociéndonos? Es decir, ¿quiénes somos? Si yo le pregunto a Cecilia, hey Cecilia, ¿quién eres tú? ¿Cómo te entras? ¿Cómo te aproximas? ¿Cómo te defines tú? Suena muy filosófico, pero bueno, soy diseñadora gráfica de profesión, ilustradora de toda la vida. Con Juan hacemos una dupla más o menos, yo creo que desde el 2016. Juntos hacemos productos de cómic, viñetas ilustradas, bueno, cómics pequeñitos, y este es uno de nuestros hijos más queridos, yo creo. Yo soy abogado, pero me convertí en periodista. Llevo ya 7 años siendo editor de opinión en El Espectador. También ahí hacemos un programa de opinión que se llama La Puya. Y pues con Cecilia venimos trabajando en salud mental y en otras cositas de ilustración. Y no, pues que quién soy, entro un poco en crisis existencial y eso es un poco el punto del libro, ¿no? Oye, le pregunto a los dos, ¿cómo fue la idea del texto? Es decir, ¿cómo llega uno a escribir esto que es sencillo y tiene la mejor característica de las cosas sencillas, que es profundo, que es denso, pero que está explicado sencillamente, además que las viñetas ayudan mucho? ¿Cómo fue la idea de generar este texto? Sí, digamos, la obsesión profesional que tenemos Cecilia y yo es hacer cosas sencillas pero profundas. Cuando nos encontramos nos dimos cuenta que nos complementábamos mucho, porque yo soy muy de escribir y Cecilia es muy sapienza con ilustraciones, con imágenes, y nos encontramos en eso y hemos hecho una serie de productos que le apuntan a eso, y es cómo se entienden las cosas complejas de manera mucho más sencilla. Llevábamos un tiempo con ganas de hacer un libro, pero no sabíamos muy bien de qué. Yo le digo a Cecilia, ve, ¿por qué no hacemos algo que la gente entienda muy fácil para que no cometan los errores que veo una y otra y otra y otra vez que cometen en un tema, pues que a mí me toca a diario porque yo tengo depresión, pero que a tantas personas los tocan? Y me encanta, Alberto, que tú hayas dicho que tú te has visto representado en últimas, porque este libro pues lo hicimos para ti, lo hicimos para mi mamá, lo hicimos para todas las personas que pues que quieren, son muy empáticas, pero que pues el tema de la salud mental no nos han educado en eso, ¿no? Y de hecho el libro surgió súper rápido, porque surgió de la frustración, y es un libro en el cual las ilustraciones y el texto están conectados. O sea, es un libro que no se puede entender sin lo uno y sin lo otro. Lo hicimos pensado siempre. O sea, no fue como que yo lo escribí y luego Cecilia lo ilustró, sino que desde el principio fue cómo hacemos algo que sea mucho más fácil de consumir para la gente, que vos te lo agarres, te lo leas en 1 hora y media y hayas recibido algo.
Yo estoy más acostumbrado a escribir. Yo soy muy mal dibujante, ¿ah? Es decir, yo solo le dibujo a mi pareja para que ella diga que es bonito porque ella cree que lo que yo hago es bonito, ¿verdad? Pero dibujar me queda más difícil. ¿Cómo es ese proceso para acompañar o para coproducir con Juan Carlos el texto? Bueno, yo creo que tenía como el entrenamiento con la Che, que es como lo que hablaba Juan, que es como hacer cosas sencillas, muy como de una sola viñeta. Y creo que la manera de interpretar a Juan, tenemos como la misma energía, digámoslo así, a la hora de crear, como contundente, directa. Lo que hice fue intentar hacer conciso también la manera de interpretar toda esta cosa tan compleja que Juan mostraba allí, con ilustraciones que la gente pudiera tomar como de golpe, como de manera rápida, contundente, como las viñetas que te contaba de la Che. Escribir también es dibujar. Entonces, esa grafología también me inspira un poco en el hecho de cómo interpretar los sentimientos en el trazo, cómo estar tembloroso, cómo uno tiene fuerza, cómo interpretar, hacer ese ejercicio performático de ser Juan en el dibujo. Juan, yo tengo que decir, yo lo dije ahorita, eso me desnudó el alma. Tú sabes que yo vengo del mundo espiritual. Y entonces a mí me corresponde acompañar muchas veces a personas que pasan por la depresión, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos tristes creemos que estamos deprimidos, ¿verdad? Y no, resulta que es una enfermedad que tiene que ser diagnosticada. Y yo creo, tanto Cecilia como Juan, que yo he caído en esas... Yo le he dicho a la gente, yo creo que le he dicho y tengo que pedir perdón. Sabes que casi llamo a todos y pido perdón, porque yo creo haber dicho, oye, hay gente mucho peor que tú. Yo creo que yo he dicho eso. Yo creo que yo he dicho, tranquilo, no estés triste. Yo creo que yo hemos dicho, oye, nada, tu problema es de actitud. ¿Por qué estás así? Si mira, tienes esto, tienes esto, tienes esto. La verdad, yo creo haberlo dicho. Y el texto me pone frente a una realidad clara, que el problema es mucho más allá de la actitud o de la decisión de las personas. El texto un poco lo que le apunta es a entender que nuestras emociones son mucho más complejas de lo que pensamos y que incluso la sociedad en la que estamos, en la cual tenemos como esta idea de hay que meterle berraquera, hay que ponerle otra mejilla, hay que ver las cosas buenas y no ver las cosas malas, no entiende que para muchas personas que tienen trastornos mentales, que tienen enfermedades mentales, pues no es tan sencillo como simplemente sonreír y estar bien. Y lo que te decía, este texto surge de la rabia y la frustración, y no solo mía, sino que yo me puse a hablar con mucha gente en Twitter, personas también con depresión y otro tipo de enfermedades mentales, y me decían, me siento muy frustrado de que esta sea la reacción de la gente. Pero también es muy frustrante para la gente que no lo sufre y que quiere ayudar, ¿cierto? Porque, Alberto, eso que tú decías, eso que tú le dijiste a cada persona era para ayudarlos, ¿verdad? O sea, sí. Tú no lo hacías de malo, tú no lo hacías para hundirlos, tú lo hacías para hacer acompañamiento espiritual, hacer acompañamiento emocional. Entonces lo que estamos viendo es que hay una tragedia en comunicación, ¿cierto? La persona está sufriendo, la otra persona la quiere ayudar, pero la manera en que intentamos conectarnos nos desconecta. Y yo te lo digo, mira, este libro yo lo hice para mi mamá. Mi relación con mi mamá se dañó durante muchos años porque ella no entendía cómo su hijo, al cual le dio todo, por el cual luchó, que tiene todas las oportunidades, que lo tiene todo en la vida. Bueno, entonces estas frases que tú decías, no entiende porque a veces se está echado en el piso llorando y sin poder moverse. Y yo dije, bueno, ¿cómo nos sentamos digamos, yo cómo le explico a mi mamá para ahorrarnos todos estos errores y encontrarnos en la complejidad? Estamos conversando en torno al libro La depresión no existe, un texto que realmente recomiendo. Como dijo ahorita Juan Carlos, se lee así, de un tirón, pero se tiene que releer. El ejemplo que más me tocó a mí es del brazo partido. No sé si recuerdas que tú pones el ejemplo del brazo partido. Ni Dios lo quiera, diría mi mamá, ni Dios lo quiera. A mí se me parte el brazo y no se me soluciona con que alguien llegue y me diga, pero Alberto, tú tienes tu brazo partido, pero tú tienes un computador, tú tienes 5 libros para leer, tú tienes... Es decir, con eso no se soluciona. Yo creo que ese ejemplo, Juan Carlos y Cecilia, como que nos rompe y nos muestra frente a qué estamos. Total, y además apuntan los estigmas de que lo que pasa, lo que no podemos ver no existe, y es como no, hay mucha gente sufriendo, la mente se enferma, e incluso cuando ni siquiera necesariamente es un trastorno. O sea, si tú miras la manera en que tratamos la tristeza, la melancolía, la angustia, Ajá. El miedo, intentamos evadirlo, es como no, cambia, piensa en otra cosa, no, métele perrenque, no, piensa piensa distinto. Lo que tú dices, si yo tuviera el brazo roto me dirías lo mismo.
Y eso de estar huyendo de los sentimientos nos hace una sociedad muy reprimida y sobre todo nos hace sufrir en silencio, porque si tú eres mi amigo Alberto y yo te digo, oye, me siento muy mal, y tú me dices, ay, no estés triste, hablemos de otra cosa, pues ahí se perdió una oportunidad de intimidad y de vulnerabilidad importantísima incluso para nuestra relación. Cecilia, hay una frase que yo creo que de alguna manera nos muestra a nosotros, y digo nosotros los que, claro, padecemos muchas veces episodios de tristeza, pero no tenemos esa condición física, no estamos enfermos, ¿verdad? De esa enfermedad. Ahí dice, Juan Carlos lo dice así, nos cuesta mucho entender las mentes que no funcionan, y pone comillas, como se debe, porque tú sabes que uno tiene unos estándares y supone que todo el mundo debe funcionar según esos estándares. No sé, Cecilia, ¿cómo fue aproximarte a descubrir una realidad distinta? El primer error es juzgar al otro a través de tu propia experiencia de vida. Yo creo que eso es como la primera barrera que uno tiene que superar. Yo le decía a Juan que en mi casa me educaron para que cuando alguien estaba triste no estaba ni siquiera deprimido, sino achantado. Entonces como que se ocultaba la profundidad del verdadero problema. Ese fue como el primer camino, como entender la complejidad de la dificultad de ponerse en los zapatos del otro. Yo creo que ese fue el primer paso. Las ilustraciones de Cecilia son fascinantes porque mucha gente con depresión me ha acercado y me han dicho, yo nunca me había entendido tanto como en esas ilustraciones. Y las ilustraciones son obra de Cecilia, ¿sí? Y Cecilia no ha pasado por esto, pero eso muestra que a partir de la empatía radical sí podemos conectarnos. Claro, esta, por ejemplo, a mí me impactó mucho, esta en la que estás ahí y te sientes presionados por todos, porque de alguna manera, Juan Carlos, nosotros terminamos exigiéndoles a ustedes casi que lo que no pueden dar, no porque no quieran, porque no es un problema de querer, y eso, en vez de ayudar, yo imagino, creo, termina como presionando y haciendo que las cosas no sean fáciles o menos difíciles. Por ejemplo, a mí me llegan muchos correos de madres o de padres que tienen hijos adolescentes que tienen depresión. Y por ejemplo, me acuerdo mucho de un correo de una madre que decía, es que yo pensé durante mucho tiempo que mi hija lo que era perezosa y caprichosa, y la hija lo que estaba era teniendo una depresión severa, bien complicada. Entonces imagínense, digamos, ponernos en los zapatos de los dos. Primero, la frustración de la madre de sentir que no tiene cómo ayudar a esta persona, pero segundo, imagínense la pobre adolescente pasando por un montón de cosas que no entiende, además porque no tenemos el lenguaje emocional para entenderlo, y sufriendo además que su mamá la juzgaba. Juan Carlos, ¿cómo te das cuenta de que estás enfermo de depresión? ¿Cómo pasas de estoy triste? ¿Cómo pasas porque de pronto tú también te preguntaste, ¿será que yo soy perezoso? ¿Será que yo estoy achantado? Yo imagino que eso forma parte del proceso. ¿Cómo pasas a entender? No, eso es algo que se me escapa de mi control y que necesito una ayuda que va más allá de una ayuda actitudinal. ¿Cómo es el proceso? Cuéntanos de eso. Sí, yo pasé por todas las excusas que uno se da, digamos, un poco hablando con mis terapeutas, pensamos que probablemente yo empecé a tener síntomas incluso desde la adolescencia, pero en aquel entonces lo que yo me sentía era que era perezoso, en un momento creía que era un poeta que estaba muy, muy conectado con los sentimientos del mundo, entonces la tristeza, ¿no? Enamoraba de la tristeza, y uno se da todas las excusas que el mundo le da. Eventualmente, cuando ya pasan muchos años y esto sigue, y yo empiezo a leer en internet y de hecho leo un cómic sobre depresión y digo, quizás acá hay algo distinto, y acudo a un profesional, y ahí es cuando la conversación cambia y nos damos cuenta de, bueno, hay unos problemas que requieren atención biológica, y hay unos problemas que hay que tratar con la ayuda de un profesional. Pero en ese proceso, o sea, entre los primeros síntomas y el primer diagnóstico, fácilmente pasaron 7, 8 años. Le tenemos miedo a ir al terapeuta. Le tenemos miedo a recibir una ayuda biológica. ¿Cómo se rompe ese miedo? ¿Cómo se enfrenta a esa situación? Porque creo que es habitual, no sé, por los cuentos que se echan, por la manera como se entienden las cosas. No, mira, es muy difícil porque nos han dicho que ir a terapia es ir al loquero, ¿no? Y todo el mundo tiene historias de que los antidepresivos son peores para la gente. Por ejemplo, yo escribí este libro y mi papá aún hoy no quiere ir a terapia a pesar de que claramente tiene síntomas de depresión. Porque pues los varones también, ¿no? Nosotros no mostramos debilidad. Yo creo que la manera de romper con eso es entender que cualquier persona debería ir a terapia.
esté o no esté deprimida, porque así como uno va a un chequeo médico una vez al año, 2 veces al año, debería ir a una terapia para encontrarse y entender por qué está sintiendo lo que siente. Y lo segundo es entender que los medicamentos, cuando están recetados por un profesional responsable y en medio de un proceso terapéutico, ayuda. Lo que pasa es que tal vez hay expectativas inadecuadas sobre los medicamentos. El medicamento no te va a curar de un día a otro. El medicamento ni siquiera es para, entre comillas, curarte. La analogía que hacemos en el libro es, imagínate que tú vas en un bote en una tormenta, ¿cierto? El medicamento lo que hace es que te refuerza el bote para que tú puedas resistir mejor la tormenta, no aplaca la tormenta. Y hay que hablar de esto, y yo por eso hablo públicamente de esto con todas las personas que quieran escuchar, porque también es lo que le quita el miedo a las cosas, es quitarle el misticismo. Y por fortuna las nuevas generaciones tienden a ir más a terapia y tienden a estar más conectadas con sus emociones. En cambio, las generaciones, por ejemplo, la de mi papá, pues yo creo que están sufriendo mucho sin recibir la ayuda que podrían recibir. Mira, Cecilia, hacer una viñeta graciosa, que se burle de la realidad, que critique la realidad, puede ser, decir, a mí me parece que es la expresión de lo que uno tiene en el corazón, ¿verdad? Pero cuando yo veo que te pones en los zapatos, para usar esa metáfora que tú usabas ahorita, en las personas que pasan por experiencias de este tipo, es decir, sigo preocupado por el proceso de producción tuyo, ¿verdad? Discúlpame, pero trato de entenderlo, porque yo me imagino y digo, pues ¿qué hace? Rompe su esquema, no sé, ¿por qué no nos cuentas más de eso? Nos sirvió que hicimos como un libro previo donde ambos hicimos el libro que queríamos hacer, que luego pasó a la editorial y que le pusieron pues la magia editorial, digámoslo así. Ese primer libro fue como muy nuestro, donde no estábamos como tan limitados, y eso nos permitió unas exploraciones gráficas editoriales también interesantes, como jugar un poco con los textos, hacerle sentir también a la gente a través de los textos eso, que es algo que viene de la poesía también, que a veces la poesía, en la manera en que se distribuye, te hace sentir algo, como lo quebrado, lo que se cae, etcétera. O sea, como que el diseño también aportaba a las ilustraciones. Hay también un lenguaje de colores ahí que quise poner, o sea, siempre la sencillez es algo que era importante entender aquí. De hecho, el libro busca eso, de manera sencilla, hacer entender cosas complejas. Entonces, cómo el color aparece solamente con las personas que no entienden qué es depresión o que no están en depresión, y cómo no hay color en las otras personas. Es una manera, un lenguaje inconsciente a través del color, de también contar otra historia, hacer una narración gráfica, además con los colores. Hay una frase en la página 55 que dice: no sé cuántos años de mi vida perdí odiándome por sentirme mal a pesar de tenerlo todo en la vida. Antes había dicho que esa idea de tenerlo todo es un espejismo, ¿no? Porque de alguna manera siempre uno experimenta carencias, necesidades. Y esa idea lo único que hace es golpearlo a uno en el interior. De alguna manera el primer paso es la relación de uno consigo mismo en ese proceso de asumir la enfermedad. Total, porque la tragedia en comunicación empieza con uno mismo y con la manera en que uno procesa lo que está sintiendo. Y es lo que tú dices. Yo me juzgaba a mí mismo porque me sentía mal a pesar de tenerlo todo, me sentía desagradecido, tenemos mucha culpa, ¿no? Tenemos como esta idea de, mira que hay gente sufriendo y tú no, y digamos, hay gente en peores situaciones y pasando hambre y tú no. Y un poco ahorita lo decíamos entre chiste y chanza, como cuál fue mi proceso, pero pues mi proceso interno fue también muy violento. O sea, decirse a uno mismo perezoso, decirse a uno mismo que no sirve para la vida, que no sirve para las relaciones sociales, pues es un acto de agresividad con uno mismo. Entonces lo bacano de entender más allá qué es lo que ocurre es que le da a uno el lenguaje para tratarse con más cariño y con más bondad y con más empatía consigo mismo. Y en últimas, este libro es hacia afuera también para las personas que están cerca, pero también para las personas que sufren depresión y que se están juzgando, porque uno se siente el culpable de estar tan mal, y la conversación es mucho más compleja y también tiene que ser mucho más empática. Cecilia, así en blanco, ¿qué te enseñó el texto? ¿Qué te enseñó ilustrar? ¿Qué te enseñó compartir esta experiencia de publicar este texto?
Evidentemente todos vamos a aprender algo del texto, pero para mí era un poco más querer a Juan, quererlo más. Hacer ese libro es mi manera de querer a Juan. Eso es ese libro para mí. Juan, y no sé, ¿a ti qué te enseñó? Porque también tú, que eres el protagonista de alguna manera, seguramente tienes unos aprendizajes al escribir. Siempre nos pasa, ¿no? Primero, a entender el otro lado. O sea, porque, y de nuevo, ustedes vieran la primera versión de este libro, es un libro rabioso. O sea, es un libro agresivo. Y un poco en conversaciones con nuestra editora, que es una maga, nos decía, vea, si usted quiere que las personas en verdad aprendan y entiendan, pues usted no puede entrar con los taches arriba. O sea, usted tiene que decirles de manera suave, con gracia, como decía Cecilia, que amo esa palabra. Y en ese proceso de meterle gracia al asunto, pues uno entiende que quienes cometen estos errores lo hacen de buena fe y lo hacen por buscar ayudar. Lo otro que aprendí es que no me deja de sorprender es que nos sentimos muy solos. O sea, a mí me llegan correos semanales y a Cecilia también, pues nos copian de gente diciendo, creí que estaba solo. O sea, creí que yo era la única persona que sufría así. Creí que yo era el único que padecía esto. Y es como, no, somos millones. Y que nos sintamos tan solos habla de un fallo en la sociedad. Y lo tercero es que yo creo que si vamos a hablar de salud mental, tenemos que hablar de cambios estructurales en la sociedad, porque la salud mental, claro, pasa por un sistema de salud en el cual pedir cita en la EPS es un complique impresionante, ¿cierto? Pasa por el hecho de que no tenemos educación emocional en los colegios, pasa por el hecho de que hay un montón de desigualdad en el acceso. Entonces, por ejemplo, claro, yo digo acá, vamos a terapia, pero la terapia a la que yo voy semanal, o sea, yo estoy pagando 550,000 pesos mensuales de terapia, eso no lo puede hacer cualquier persona, mientras que otra persona que necesita la EPS tiene una terapia cada 3 meses y eso claramente no va a funcionar. Entonces, un poco lo que me enseñó este libro es entender que hablar de salud mental es casi que hablar de todo y debería estar metido en todas nuestras conversaciones de cómo mejoramos la sociedad, de cómo mejoramos nuestras relaciones, desde la revolución individual, que es cómo me tratas tú y cómo te trato yo, hasta la revolución colectiva, que es cómo construimos sociedades más comunitarias y donde la gente no tenga miedo a hablar en público de esto. Oye, Cecilia, Juan Carlos, gracias. Yo quería simplemente pintar la felicidad con este libro. La depresión no existe, de Juan Carlos Rincón Escalante y de Cecilia Ramos, la Che. Además que quería más bien compartir también mi alegría de haber leído el texto, ¿verdad? Yo normalmente gozo los textos. Hay textos que gozo más que otros, obviamente. Trato siempre de que me hagan crecer como ser humano, ya sea desaprendiendo cosas o aprendiendo cosas, no sé. Y disfruté este. Yo quería agradecérselos. Yo soy de esos seres humanos que me encanta decirle a la gente gracias por el bien que me han hecho. Y ustedes me hicieron un bien genial y quiero agradecérselos. Gracias por el texto, gracias por la experiencia y gracias por las enseñanzas que también para mí el texto me dejó. Y nada, seguimos conversando y seguimos viéndonos en cualquier momento. Cecilia, un beso y gracias por estar. Gracias a ti por esta invitación. Esta conversación estuvo muy chévere. Sí, Alberto, gracias por la generosidad, en serio, muchas gracias, gracias por la invitación y gracias por recibir el libro. Nos emocionó mucho cuando supimos que te había gustado. Dale, Juan Carlos, un beso también y nada, todo lo chévere. Que estén bien y gracias por el tiempo. Tú sabes.